Del Evangelio según San Mateo capítulo 5. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. A veces nace la pregunta decisiva: ¿es pecado o no es pecado? Para que algo sea pecado necesita ser objetivamente malo, es decir, una acción que libremente elegimos y nos deshumaniza o nos hace perder nuestra calidad moral. Vamos a referirnos nada más a esto, al objeto moral, a las acciones que elegimos realizar y que nos perjudican como persona o perjudican a los demás. Entonces hablaríamos de algo que objetivamente es así contrario al plan de Dios, es pecado. ¿Cuándo algo es pecado o no es pecado? Depende también del progreso espiritual de la persona, de su conciencia y de su manera de vivir la relación con Dios. Para sus contemporáneos, Jesús era una especie de revolucionario que de la nada está diciendo que hay cosas, hay acciones que no son pecado. Por ejemplo, cuando él dice que tomar ciertos alimentos no nos daña como personas, no nos hace impuros. O también Jesús dice que el mero pensamiento o insulto hacia un hermano ya es un pecado bastante grave. No necesitamos hacerle violencia física para pensar que estamos haciendo un pecado grave. Jesús vino a darle plenitud a la ley de Moisés, a la ley de los 10 mandamientos. Muchos autores espirituales coinciden que en la etapa de inmadurez espiritual, esta es nuestro primer y único criterio moral, el no de los mandamientos. No matarás, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos. Quisiera poner como ejemplo este último mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. En un primer momento la reacción puede ser: voy a salir a la calle, pero no quiero ver ni la ropa, ni los carros, ni las cosas que tiene la gente. El no codiciarás me lleva a poner límites. ¿Eso es todo en la vida espiritual? Todavía se puede progresar más. Y entonces, movido por la fe y por la caridad, puedo purificar mi mirada y entonces el precepto puede ser más que el precepto. El impulso, la inspiración del Espíritu Santo es bendecir con mi mirada. Los demás tienen cosas que son bellas. Voy a darle gracias a Dios por lo que los demás son, por lo que los demás tienen. Y entonces estoy viviendo como Cristo, estoy imitando a Jesús. Los preceptos evangélicos, las bienaventuranzas, los consejos de la vida pobre, humilde, casta, obediente, todo eso nos lleva a ir más allá de los 10 mandamientos, sin anularlos. Por eso Jesús dice que esos mandamientos clásicos, antiguos, son un camino que todavía sigue siendo válido y más que eso, son el primer paso en una vida de veras conforme a la voluntad de Dios. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de progresar en la vida espiritual, de ir avanzando y descubrir con la orientación de la palabra de Dios, del catecismo de la Iglesia, de los consejos de nuestros pastores, cómo dar un paso del no al acercarnos a la vida, acercarnos a la realidad que nos rodea. En cierto momento la Iglesia, por ejemplo, se quedó lejos de la vida, del mundo, de la calle. Y hoy el Papa nos dice: vamos, hagamos lío, salgamos afuera, miremos el mundo que nos rodea. No ha venido a abolir la ley, viene a darle plenitud, igual que Cristo. Que nosotros también podamos ser audaces a la hora de vivir conforme a la voluntad de Dios. Que así sea.